No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros este ratito, esta casi horita que dura el programa y hacer un huequito ahí en su salón junto a ustedes. Y bueno, pues presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, como siempre, Ina Molina. Ina, buenas noches. Hola, tal? Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, bien, la semana va caminando adecuadamente, progresa adecuadamente. Yo con una voz un poquito fañosa porque es la primavera, ya sabes, la sangre altera y también hay esas alergias y esas cositas, pero sí, yo viendo las flores, las mariposas, el lado positivo siempre. O te dura de carnaval. Qué bonito. A ver, un poquito quizás, sí, pero no sé. No seas indiscreto. Bueno, vale. Muy bien. Te perdone por preguntar. Sí. Paco Javier Montes de Oca. A mí no me importa que me preguntes por el carnaval, ya terminó hace tiempo, ¿no? Pero estamos ya reconvertidos después del miércoles de ceniza y estamos ya en un momento previo a las supuestas elecciones, supuesto, ¿no?, que vamos a ver. Y también la Semana Santa, dentro de 15 días, una semana. Será una semana de recogimiento. Sí, todos para en el sur, uno. Claro. De recogimiento todos en el sur, ¿no? Por ejemplo. Para uno. La diáspora. La diáspora, sí, los rusos que llegan para el sur. Sí. Ina, ¿qué invitado nos trae esta noche? Pues les traigo un invitado que es un hombre muy apasionado, ha estado en el mundo de la política, ha sido concejal en los tiempos en que estrenábamos Democracia, con muchísimas delegaciones a su cargo, un hombre de la noche porque también era relaciones públicas de discoteca, y un hombre que está muy presente en movimientos vecinales, es Óscar Roque. Bueno. Mucho que contar. Mucho a ver si nos da el tiempo. Vale. Pues nosotros ya saben, hacemos un pequeñito alto, ni se muevan del sofá que ya mismo estamos con ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues después de este pequeñito alto, estamos con el invitado de esta noche, que ya, como nos dijo Ina, con Óscar Roque. Cuando ustedes lo vean, ustedes lo van a reconocer, pero enseguida casi no haría falta ni que yo lo presentase. Primer político, de los primeros políticos de la transición en este país, por UCD, de cuando los políticos, no quiero ahora faltarle el respeto a los políticos de ahora, pero cuando los políticos eran políticos por vocación, cuando venían a servir al pueblo y no a servirse del pueblo. Un hombre que viene de los movimientos vecinales, a pesar de sus 72 años, que creo que va a cumplir dentro de poquito, sigue moviéndose dentro de los movimientos vecinales, contable, hombre de la noche, relaciones públicas de las discotecas más importantes de esta ciudad en su tiempo, en fin, lo podríamos definir como un personaje. Óscar, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, por venir a compartir este ratito con nosotros. Yo cuando he dicho lo de... es que no me gusta faltarles ahora porque no todos los políticos son malos, son corruptos y tal, y la generalización siempre uno acarrea injusticias cuando la hace, ¿no? Pero sí es cierto que eran cuando los políticos eran de vocación,
cuando venía uno a servir al ciudadano, al pueblo, a tu ciudad. Y tú fuiste concejal, ¿no? De los primeros concejales que hubo de la época democrática en esta ciudad. Cuéntanos un poquito ese paso tuyo y para luego vamos hablando de tus otras etapas. Pues nada, en primer momento ya decirles pues buenas noches a todos los televidentes que están escuchando esta tertulia que estamos iniciando en este instante. Decirles que sí, la época de antes, cuando comenzamos en política, era la primera transición. En la transición, la democracia, pues los primeros que fuimos al ayuntamiento, por ejemplo, como me tocó a mí, era la primera democrática que acudíamos, pero como decíamos, con los brazos abiertos para poder atender a los demás, como bien estabas comentando. ¿Pero por qué? Porque no pensábamos, y verdaderamente hasta los momentos que nosotros iniciamos la andadura de estar en UCD para meternos en un partido político y colaborar y participar, y yo venía de los movimientos vecinales, en principio no se iba a pagar ni siquiera a los concejales. Eso fue una cosa que se acordó mucho más tarde. Ni siquiera en principio había unos presupuestos para cada una de las delegaciones que incluso tenía. En primer lugar, pues salimos 14, teníamos que tener 15, pero salimos la mayoría minoritaria. Y entonces el primer gobierno que se forma, pues verdaderamente de izquierda, que no había ningún problema, donde estaba el PSOE, donde estaba Unión del Pueblo Canario y demás, Bermejo, que fue el primer alcalde, pues de todas maneras, luego después tuvimos una diferente etapa cuando se pactó por el PSOE, UCD pactó con el PSOE y después gobernamos solos. A mí me dieron unas 6 o 7 delegaciones, deporte, tercera edad, turismo, grandes eventos, servicios sociales y así un montón de ellos. Tenías hasta 7 delegaciones, tuve al principio, fui de ser teniente alcalde del ayuntamiento y en verdad volvería a hacerlo otra vez porque fue algo muy especial para mí el poder dedicar tiempo de mi parte a los ciudadanos en aquel momento, porque me dijeron desde el movimiento vecinal: oye, necesitamos personas de las asociaciones con el fin de cubrir todo este primer tramo de la democracia en el ayuntamiento. Y entonces, pues nada, tuvimos unas asambleas y después de las asambleas salimos un par de personas, entre ellas yo salí con el número 9, para el número 1 me refiero, para asistir al ayuntamiento por parte de los movimientos vecinales, y Cayo Ramírez fue el siguiente que salió con el número 12. Entonces, fuimos todos del movimiento vecinal los primeros que asistimos, aunque después hubieron más compañeros más tarde, como Paco Montes de Oca y demás, ya fallecido, pobre. Entonces, una etapa muy bonita, una etapa donde lo menos que se podía pensar después de salir de una dictadura en temas económicos, claro, de que íbamos a entrar a algún sitio a beneficiarnos, ni siquiera un céntimo absolutamente de nada, porque el miedo que teníamos en el cuerpo en aquellos momentos, y era una transición que teníamos que cubrir eficientemente, y que las cosas fueran tan burcas como el blanco, ¿me entiendes? Entonces allí no se podía ni siquiera pensar en absoluto de lo que está sucediendo hoy en día, que a mí me da igual, cada cual con su conciencia, ¿no? No, pero que cada cual tiene una responsabilidad porque ha votado lo que está haciendo. O sea, los que están, la culpa no se lo puedo, yo no lo voy a echar exactamente a lo mejor a los que ahora mismo están en política, porque han sido los propios ciudadanos quienes han elegido. Y no solamente una vez, le han vuelto a elegir otra vez. Sí, pero aquí, para que haya una auténtica democracia, tiene que ser por nombres de personas y que se pueda elegir a personas, no a una lista, que dentro de la lista hay una serie de forros impresionantes, y eso es lo que tienen que quitar ya de una vez, porque ya estamos a una altura de la democracia que las personas no pueden estar escondidas detrás de una lista, porque tú quieres votar a Pepito y sale Pepito, Bonito y Antonio, que han estado haciendo una trifulca impresionante y no son las personas adecuadas. Lo ponen en segundo lugar porque no tienen carisma para estar con la cara limpia en primer punto de referencia. Pasemos un poquito a la política, sí, que yo creo que hemos hablado hasta demasiado de la política. Y le quería preguntar. A mí, Óscar, me interesa muchísimo el tema vecinal, porque tú eres el ejemplo de que el nombre del programa está muy bien, no somos mayores. Tú sigues demostrando que a cualquier edad se puede estar ahí en activo, en presente, y está a pie de calle, que es como se conoce realmente los problemas de los vecinos y las necesidades
de la gente de a pie. Cuéntanos un poquito esa experiencia de las asociaciones vecinales. ¿Por qué dedica una persona que tiene tiempo libre su tiempo a sus convecinos? Pues bien, primero te voy a decir una cosa muy simple. Era antes de yo entrar en los movimientos vecinales, yo a los 28 años era presidente de los trabajadores del ramo textil a nivel provincial. Porque yo trabajaba como contable en la empresa internacional Merchant Company, que es Intermeco, conocida mundialmente por el kilo. Entonces, quiere decir eso, yo era el contable de la empresa. Trabajaba como contable. Entonces, a los 29 fui presidente de los trabajadores del ramo textil y al año de ser presidente de los trabajadores del ramo textil fui presidente del Consejo Provincial de Trabajadores de la provincia de Las Palmas. Y estuve a punto de ser presidente nacional a los 30 años del Consejo Nacional de Trabajadores de España. Y fue una etapa muy bonita. Entonces mi dedicación era tal que me gustó tanto el haber ayudado a los demás que luego entré en el movimiento vecinal. Entré en el movimiento vecinal y una de las primeras, por así decirlo, asociaciones a la que entré fue San Pedro Mártir, urbanización San Sofé, donde estaba casado, tenía 4 hijos y uno de ellos está casado con Tamara, la cantante, que es Dani, el mayor, pero a lo que me refiero son mis 4 hijos. Óscar es el más pequeño, y después está Sandra y Raquel. Pero a lo que quiero contestarle, a lo que usted me está preguntando, a mí me encantó desde el principio ayudar. Entonces había un señor que se llamaba Cardoso en aquel momento, que era el presidente, y entonces se tenía que hacer las cosas por imperativo del esfuerzo de decir, esto se hace porque yo soy el presidente. Artículo 33. Sí, el artículo 33 muy famoso, pero de todas maneras, lo que quiero decirle con tranquilidad es que desde aquella vez que empecé a estar en una asamblea vecinal, fue donde me dio por participar. Y digo, pues mire, eso no se hace de la forma que usted está haciendo. Entonces, como yo sé que eso no se puede hacer de la forma que usted está haciendo, todos los vecinos que estaban azorados y verdaderamente querían de alguna forma de que existiera un nuevo presidente para poder llevar aquello, me presenté a las próximas elecciones y salí por una gran mayoría y estuve 16 años como presidente, 16 años como presidente de la Asociación de Vecinos San Pedro Mártir en Urbanización San Sofé, donde se hizo muchísimas cosas interesantísimas e incluso accedí al ayuntamiento y no quería que me fuera de presidente de la asociación y era concejal y a la misma vez tenía las competencias de ser presidente de la asociación porque mis vecinos no querían que yo me apartara de allí porque le había ido muy bien y a la misma vez tenía miedo de que volviera alguien, que volviéramos a los orígenes que antidemocráticos que verdaderamente ya habían pasado en la historia. Y entonces, a partir de ahí, luego después accedí como secretario general en el Real de Las Palmas, en la Federación El Real de Las Palmas, que era el que aglutinaba a todas las asociaciones mayoritarias, 100 y pico asociaciones del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Fui secretario general durante 19 años. Secretario general, y fui 3 años presidente de la Federación El Real de Las Palmas. Luego después, como me presenté a las elecciones por Vecinos Unidos, hubo una discrepancia con respecto al tema del Real de Las Palmas y entonces, pues muy bien, pues ustedes se pueden quedar con lo que les da la gana. Yo he venido de la política a colaborar con el movimiento vecinal y lo que no voy a hacer es, si tengo intención de presentarme por cualquier partido, lo voy a hacer porque es mi intención y nadie manda sobre mi propio ser. Tengo mi propia personalidad y sobre mi personalidad no manda nadie, sino yo. Y no hay nadie que pueda decidir por mí. Tengo que decidirlo yo. Y yo decido estar. Y hoy en día la Real, pues da la casualidad de que está desaparecida. ¿Por qué? Porque no tiene dirigente y no ha tenido dirigente para poderlo llevar como verdaderamente se tiene una federación. Pero no obstante, yo también sigo siendo, hace más de 6 años y 7 años que estoy también como presidente de la federación. Aparte de ser presidente de la Asociación de Vecinos La Vega de San José Cono Sur, soy presidente de la Federación Movimiento Vecinal Canario. Y soy secretario general de la Confederación Alcorá Guanche, que el presidente es Matías Dávila Falcón. Soy el presidente de la plataforma y coordinadora por la recuperación de la Casa del Niño. Estoy en el Consejo Social de la ciudad y por eso no dejo de hablar, ni comentar, ni decir todo lo que ustedes me quieran preguntar de política, porque la peor corporación que ha estado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria para nosotros, para La Vega de San José, ha sido el tripartito municipal.
Y si usted quiere que yo le hable de esto, estoy 6 días y 6 noches hablándole directamente de ese tema. Ahora, ojalá tuviéramos tiempo. si esa no es la pregunta, yo voy a contestar cualquier cosa de la que ustedes me digan, pero para que tengan una idea de que si yo aquí estoy por un fin determinado, contestaré todo lo que sea. Pero si me pregunta políticamente, no me va a parar ni el carro, Claro, sí. ni los bomberos que pasen por aquí por dentro. Claro, Saludos. sí. Una pregunta, antes que nada, Óscar, doy fe de tu gran labor en San Pedro Mártir, Santo Fe, donde viví, en el Fusilamiento, o sea que me consta tu gran labor, que iniciaste ese movimiento a través de la asociación de la que yo fui vecino, ¿no? Por otra parte, suscribo lo que has dicho de la política, cuando ya por fin listas abiertas. Va, de acuerdo. Dicho esto, ¿qué diferencia ves entre el movimiento vecinal actual y el de tu época? Bueno, el movimiento vecinal de mi época tenía una fuerza y una reivindicación totalmente distinta a la que sucede hoy en día. Muchos compañeros del movimiento vecinal, algunos han estado en política y otros se lo han llevado a los políticos para precisamente llenar sus listas y demás estilos y tal. Entonces, hoy en día, el poco caso que se le ha hecho a las asociaciones vecinales, y ya no hay subvenciones como había antes para poder mantener una asociación como antes sucedía. El gobierno canario, me refiero al autónomo canario, pues se daban unas subvenciones para el mantenimiento de diferentes asociaciones vecinales e incluso para un local siempre y cuando no lo tuvieran. Nosotros, gracias a Dios, en San Fe teníamos nuestro local propio cedido por las 3 cooperativas a la asociación de vecinos. Y lo que quiero decirles es que es totalmente distinto dentro del punto de vista vecinal de antes al que existe hoy. Hoy, entre todos los partidos, entre todos, y no hay ninguna disculpa, y yo los meto todos en el saco, han ido matando precisamente a los movimientos vecinales. Por el poco gasto que se le hace, por el gran sacrificio que tienen que tener, y luego después tiene la gran cara de que cuando vienen las elecciones pasar por cada uno de los barrios solicitando el voto, cuando son unos carotas en general, unos carotas en líneas generales, lo digo aquí, en Pekín, y si está delante el Papa y el Obispo se lo digo igual. Lo que no se puede hacer es tapar más la corrupción, ni tapar más la cantidad de personas que accede a la política para no hacer nada, y para reírse de los barrios. Es verdad, es verdad. Claro, eso es lo no que sé yo si te- hay, sí. ay, No, perdona, no. que no sé si hay tiempo, pero nombraste de pasada la Casa del Niño. ¿Eso es una batalla perdida? No. ¿O todavía tenemos esperanza? No. Batalla perdida. ¿Sabe cuándo hay una batalla perdida? Las famosas dunas que se llaman. ¿Sabe cuándo hay una batalla perdida siempre? Cuando la gente no Cuando tiene- nosotros todos somos unos pasotas. Pero, hay Pero gente ahí mientras luchando. existan personas que creen. ¿Usted vio 2 hombres sin piedad? Sí, ¿Lo vio? sí. Gran película. Y esa fue mi lección, una de mis lecciones. Uno solo creía que aquel no era el culpable. Uno solo. Y tuvo que convencer al resto. Sí. Pero día a día, y juicio a juicio, y con pruebas más pruebas. Pues esa es la verdad. La Casa del Niño no está perdida. La Casa del Niño, existen unos intereses detrás de todo esto, para que a la misma vez aquello sea a lo mejor una clínica o lo que sea, para salir del hospital insular, del materno infantil que lo tienen al lado, y estar jugando al ping pong. Me voy a desayunar, me voy arriba, me voy del desayuno, me voy aquí debajo, voy a salir un rato para arriba y voy a salir un rato para abajo, allá cada cual. Ahora, lo que sí quiero decirle, la Casa del Niño es el futuro, en este instante, para la mayor parte de las personas, de las personas necesitadas, y sobre todo para cultura, pero para las personas necesitadas es el mayor de los sitios y de los centros que pudiéramos tener ahora. Nosotros, cuando estamos en el barrio, en la Vega San José, como presidente de la Asociación de Vecinos, le puedo comentar una cosa muy sencilla. Detectamos que en el barrio muchas personas necesitaban de comer y necesitaban tener todos los meses unos productos para poder atenderse, no solamente ellos, sino toda su familia. Sí, unos productos ¿Qué hizo la Asociación de Vecinos? Creó, como Asociación de Vecinos, el reparto de alimentos en la Vega de San José. Y llevamos cerca de 7 años repartiendo alimentos en la Vega de San José. De alguna manera nos abastece a nosotros de Europa la Cruz Roja y a la misma vez de Plaza el Banco Alimentos. Ayer mismo
Fuimos a buscar los alimentos, 6.655 con 400 kilogramos precisamente de comida de la Cruz Roja, que es el tercero de los... Administradores, viene en 3 fases, pero esta era la tercera que teníamos que recoger. Y lo que hay que tener cara, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal de Cohesión Social, hay que tener cara que después de aprobar en un pleno el que se pudiera ayudar no solamente a la Vega San José, a las diferentes entidades que estamos trabajando para el municipio, no estamos trabajando para nosotros, para el municipio. Y que a la misma vez le solicitemos nosotros el transporte aprobado en un pleno municipal y que ni siquiera conteste para mandarnos el transporte para ir a buscar los alimentos para atender nosotros a quien ellos les van a pedir el voto dentro de unos días. Qué fuerte, de verdad. Eso es, pero muy fuerte, pero no esta es la única vez. Son muchas veces. Lo digo, mira, si tú tuvieras, Jacinto Ortega, la oportunidad de venir a un programa, el que sea, mira, el que sea, en Marte, en Júpiter, donde tú quieras, en un medio informativo, donde tú quieras, en Antena 3, en televisión, en la 1, o en la 5, casa, en la 8, he dicho desde aquí, o en cualquiera de los programas. Acá, televisión. En cualquiera de los programas. Te mando este mensaje, muchacho, para que tú lo sepas, de que me da vergüenza. Yo también también fui concejal y también tenía servicios sociales en aquel entonces, pero en aquel entonces era otra cosa distinta que la que hay hoy. Pero si tuviera vergüenza, ese señor tuviera vergüenza, no estaría en el puesto donde está. Nada más. Y te emplazo en cualquier programa de radio, de televisión, donde tú quieras, sea aquí en este planeta o en cualquier otro, a estar tú conmigo aquí delante para ver si tienes cara de aguantar lo que yo te voy a decir. Nada más. Con ese mensaje te voy a dejar. Pues ya se nos fue el programa de realización, nos van a matar porque nos hemos pasado de tiempo, pero no te quería cortar porque las cosas se pueden decir más altas, pero no más claras de como tú lo has dicho. Entonces yo creo que la gente va a quedarse con el mensaje que tú has mandado, porque además es de justicia y es verdad todo lo que has dicho, yo lo suscribo. Darte las gracias por estar con nosotros, se nos han quedado un montón de cosas por preguntarte, pero bueno, es la excusa perfecta, como siempre digo, para invitarte otra vez, para hablar de la noche, tal, bueno, para hablar de montones de cosas que queremos hablar contigo, y lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, espero que lo hayas pasado bien, y bueno, nos veremos prontito, si Dios quiere. Yo estoy muy encantado de haber sido esta primera vez que estoy con ustedes. Me lo he pasado fenomenalmente, tranquilamente. Lo que pasa que cuando ya me toca cualquier pequeña fibra que sea política, no me puedo mantener porque da la casualidad de que da vergüenza. Entonces, como no es la intención de este programa, sino salir y de alguna manera quedar muy bien, porque verdaderamente lo hemos pasado muy bien, y aparte de eso, el director es un gran amigo de hace muchísimo tiempo, su señora, de la casa. Yo estoy muy contento de haber venido y que de todas maneras, en cualquier otro momento, podemos venir para extendernos, hablar más tranquilamente de toda esa situación. Pero lo único que ha pasado es que hoy, en este primer, es simplemente Oscar, decir, mira, si quieres venir, aquí te vamos a esperar. Somos 4 y te vamos a esperar aquí. Muy bien, muy bien. Pues lo dicho, Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. Genio y figura, señores. Personas como Oscar nacen así y morirán siendo así. Así que, bueno, repetirle otra vez las gracias por estar con nosotros. Nosotros saben que hacemos un pequeño alto y ahora mismo volvemos y estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues, ¿qué les voy a decir de la entrevista? Es que es un personaje. Es que la verdad es que es un personaje. O sea, lo puedes querer, lo puedes amar, lo puedes odiar, ¿no? Pero son de esas personas que no dejan indiferente a nadie, ¿no? Porque además,
con la vehemencia en que habla, igual hace las cosas con Y la para misma, mí, con la yo lo misma reconocí Y vehemencia. que, después y que de no muchos tiene años. miedo a decir lo que, Sí, lo que sí, quiere sí, decir, lo que debe decir. Sí, 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 sí. Y ahora, Ina, ¿dónde nos llevas? Pues le llevo nada más y nada menos que a Canciones en el Recuerdo con nuestro amigo Armando Santana, su arte y su arpa, que hoy nos trae una canción popular como una ola, muy conocida por Rocío Jurado, la hizo muy popular, y es del año 81. 81 años. Vamos a ver su versión porque seguro que será preciosa. Venga, venga. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Como siempre, qué manos más hábiles para expresar y para sacar sonidos. Sí. Una sensibilidad de arpas, especial. incluso hasta de arpas posiblemente dormidas, aunque la de él está muy despierta. Sí. A mí el arpa, que es un instrumento que Sí. siempre me ha llamado mucho la atención. Yo Sí, creo que ya lo hemos comentado. además, una yo lo vez. veo súper difícil Sí, de tocar, difícil, sí. muy, muy difícil. Y ahora, si les parece, nos vamos a la agenda cultural, el recuerdo. Vamos a
ver una exposición colectiva de pintura en noviembre de 2005, un homenaje a la mujer que se hizo en el Club Marítimo Varadero. La verdad que fue muy bonita. Entonces vamos a ver. Los homenajes también, siempre que no sea porque somos causas ahí Sí, medio sí, perdidas. sí, ¿eh? sí, esto no... Sí, sí, Mi exacto. parte Muy feminista bien. he tenido Buena que saltar. puntualización, Nina. Muy bien. Homenaje a la mujer. Ese es el título de la exposición que se puede ver en estos días en la Sala de Arte del Club Marítimo Varadero, donde 5 mujeres nos dejan sus trabajos: Fátima Suleimán, Esther Vega Castro, Pepa Said, Marisol Manrique de Lara y María Gil Jurado. Obras todas ellas muy diferentes, con temas y estilos contrastados, pero con un fin común: homenajear a través de sus trabajos a la mujer.
está muy bien esto de hacer colectivas de mujeres para exponer sus ideas pictóricas, ¿verdad? sí. Sus expresiones artísticas, Por supuesto todas que sí. juntas. Sí, Sí, Y además lo que tú- apoyándonos, siempre apoyándonos. Una palabra que me encanta y que se usa poco, aunque ahora se está poniendo de moda, sororidad. La Sí, sí. solidaridad entre mujeres. Sí, sí. No, no, y además lo que tú dijiste, yo lo comparto al 100%. O sea, es que siempre cuando hablamos de homenaje a la mujer pensamos que ya han matado a alguna mujer. Sí. Y entonces, pues bueno, pues... Sí, es como el Día sí. Internacional de Sí, algo. Cuando sí. se hace un día, la verdadera celebración sería el día que se deje de celebrar, Exactamente, sí, porque que- ya no será que una hubiese- causa que está exacto. pendiente de... Que tuviese que desaparecer el Día Internacional de la Mujer. Eso sería Exactamente, una como muy el, de, buena o- noticia. como el de otras tantas causas, Sí, ¿verdad? Por Difíciles. supuesto, totalmente de acuerdo. Vamos a ver Eso debe ser, ¿no? qué nos habla, qué nos dice hoy César Acosta Ah, en Bicicleta y Salud, Ujú. cuando va a exponer algo relativo a superando desniveles, superando desniveles. lo cual nos va a dar una idea para aquellas personas de cualquier edad que practican la bicicleta como El sano deporte, salud, como ¿verdad? O sea que traducido al cañón sería chacho, la cuesta. Sí, podría ser, ¡Qué bueno! Podría ser, efectivamente. Un cordial saludo, ciclistas, pues ya empezamos a llamarnos ciclistas, dentro de esta sección de bicicleta y salud. Ya hemos hablado la semana pasada sobre los desarrollos y los cambios, los números de dientes, los platos, las coronas o los piñones, que se conoce así también. Coronas o piñones, la parte trasera, los platos, la parte delantera, donde se engrana la cadena. Ya vimos la semana pasada que a mayor número de dientes que tiene en la corona, la parte de atrás, se mueven más los pedales, avanzamos más fácilmente, pero hay que darle muchas más vueltas a los pedales, a las piernas, mayor número de revoluciones, mientras que si tenemos menos dientes hay que darle menos vueltas a los pedales, perdón, pero avanzamos más. Ahí es donde viene el arte, por decirlo de alguna manera, de comprender en qué momento tenemos que utilizar uno u otro. Si hay una subida, o sabemos que viene una subida próximamente y la estamos viendo, lo más lógico es que ya nos preparemos para superarla. Para lo cual, lo que haremos es colocaremos en la parte trasera, en la corona, en los piñones de la parte trasera, una corona con muchos dientes. Al mayor número de dientes, más fácil será superar el desnivel, y entonces nos será más cómodo y factible el subir esa pendiente que nos encontremos. Si nuestra bicicleta tuviese dos platos, parte delantera de la cadena, parte delantera de nuestro engranaje, si tuviera dos platos, lo mejor es colocarlo en el plato pequeño. Para cambiarlos, en el manillar, a los lados del manillar, tendremos la herramienta para cambiar esos piñones o esos platos. En el lado izquierdo será para los platos, en el lado derecho será para los piñones. Entonces, lo mejor que podemos hacer es bajar el plato al pequeño, por tanto va a ser más fácil movernos las piernas, habrá más revolución, pero va a ser más fácil superar el desnivel, y en la parte trasera será lo contrario, subir los piñones a una corona que tenga muchos dientes. Ya hablábamos la semana pasada que podemos encontrarnos hasta coronas, lo normal puede haber 38 o 40 dientes en la parte de atrás. Las de bicicletas de montaña, para superar desniveles muy elevados y campo a través, llegan a tener hasta 50 dientes. Hay que mover muchísimo las piernas, pero nos facilita mucho el desplazarnos y el superar ese desnivel. Lo normal, podemos encontrarnos con 28, 30, 32 dientes en la parte trasera, normalmente vienen por pares, son de dos en dos, y nos hará que sea eso más sencillo. Plato pequeño en la parte delantera, la movemos con la herramienta, con el cambio del lado izquierdo de nuestro manillar,
y piñón grande, corona grande, la parte superior, que lo movemos con el lado derecho. La próxima semana, hablaremos también de esta combinación y en cómo afrontar esa subida, en qué momento tenemos que cambiarlo, y después hablaremos también de la parte llana y las bajadas, que esas son divertidas también. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues los consejitos que nos da César, la verdad que siempre son muy acertados. Tómeselo con calma. Iba a hacer un chiste muy malo, pero no, me han dicho mis compañeros que no lo haga. Entonces, bueno, como uno suele hacer caso, bien, entonces no lo voy a hacer. Pero sí tienen que hacer caso a las cosas que nos comenta César, ¿vale? Que son buenos consejitos y tal, y yo creo que para la gente que empieza a montar en bicicleta, que le va cogiendo el gustillo y tal, pues son bastante importantes. Poquito a poco. Y ahora, Ina, nos llevas a... Ahora nos vamos con Antonio Raluy En este nuestro mundo, que hoy nos habla fábrica de políticos. Éramos pocos que diríamos en casa y eso. Exactamente. Y eso, Exactamente. Vamos a verlo entonces. Vamos a ver. Criticar a los políticos, mis amigos, es casi un deporte nacional, ¿no? Y yo les digo, y me digo, nos planteamos cómo emergen los políticos, cómo nacen. ¿Tendrán algo que ver con la voluntad del pueblo? Indudablemente, indudablemente. Los políticos los hacemos nosotros. No los acuse usted de esto y de lo demás allá. Político es un señor que además va al retrete cuando tiene necesidades fisiológicas. No es un ente espiritual seráfico, no. Yo, por ejemplo, mientras preparaba así de manera mental mis comentarios con No Somos Mayores, me estaba acordando de un chiquito, de un muchachito, que era el encargado de preparar mis intervenciones en determinados programas de radio y televisión de otras épocas. Hoy en día es un candidato con mucho pedigrí al ayuntamiento de tal, al cabildo, al tal. Bueno, yo lo he visto, es como uno de mis hijos, por la edad y por tal, pues ahí está, lo he visto crecer delante de mis narices, ¿no? Y lo mismo ocurre con los políticos jóvenes actuales, el Casado, el Iglesias, el otro, el Abascal, los políticos los iba a decir los procreamos nosotros, bueno, pero hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero quiero decir que es un fruto de la sociedad. Pero eso sí, nos ensañamos. ¿Por qué este político? ¿Por qué el otro? Pero vamos a ver, ¿y cuáles son sus motivaciones para votar? Porque esa es otra, ¿eh? Muy pocas personas tienen una respuesta satisfactoria para decir por qué votan a A y no a B, o a B y no a C. Al final, lo he dicho alguna vez, es en función de lo que me da.
si me arregla mi calle, si me arregla mi edificio, si me aumenta la pensión, si tal. No hay una ideología pura, innata. No. Es según, dando y dando, dando y dando. Claro, así no va. Porque hablar de ideología, de que yo soy de este partido por amor al prójimo, es mucho decir. Habría que recurrir a otro tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, pues eso, los políticos no salen de la nada, no son productos de la magia, salen del pueblo, salen de nosotros. Pues Antonio siempre da un poco en el clavo, como se dice, sobre algunos aspectos de esta fábrica de políticos profesionales que hoy día para ciertas personas es un gran medio de vida, ¿no? Claro, es un trampolín para otras muchas cosas. Eso daría para hacer un garantizarse el futuro. Muy largo, porque en principio tampoco tendría por qué ser malo. En principio tampoco tendría por qué ser malo. Hombre. Lo que pasa es que es como todo, es cómo se desvirtúa todas las cosas y todos los conceptos para los que en principio se creen. Hay profesiones que tienen que ser vocacionales. Sí. La docencia, la medicina y la política. Y la política, por supuesto. Debería Bueno, ser. eso daría, ya digo, cuando da Para un programa, para un monográfico, ¿verdad? Pero de una semana. Vamos ¿eh? a proponerlo, De una vamos a semana, proponerlo. semana. Pues ahora, miren, vamos a una sección que teníamos un poquito aparcada por ahí, que hacíamos unas cuantas semanas que no la poníamos, que es Tu salud nos importa, Ajá. con nuestro enfermero de cabecera, Santiago Romero Ramírez, que nos va a hablar esta semana de la hipertensión. Uy, uno de los males de nuestros días. Sí, hay que, porque es verdad que la padecemos mucha gente, y hay mucha gente que desgraciadamente se lo toma un poquito a la ligera y... Pues es muy traicionera. Sí, cuando das un bombazo lo da y fuerte. Vamos a Entonces, escuchar. ver. Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de un tema que dentro de la medicina es de vital importancia, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial la padecen unos 14 millones de españoles, aunque tan solo un 60% de ellos, un 70%, lo conocen. ¿Por qué? Porque es una patología que es inespecífica en cuanto a sus síntomas. No da unos síntomas claros. Hay personas que manifiestan que les duele la parte de atrás de la cabeza, que les duele la frente, que están nerviosos, y entonces van y se toman la tensión arterial y descubren que son hipertensos. Las cifras normales de tensión arterial, según la Organización Mundial de la Salud, no deben llegar a 140 de máxima y a 90 de mínima. O sea, la tensión máxima no debe llegar nunca a 14 y la mínima no debe llegar a 90. ¿Y qué es la tensión máxima? La tensión máxima está en relación con la sístole, con la contracción del corazón, mientras que la tensión mínima o diastólica, que se llama, está en relación con la diástole del corazón, cuando el corazón se llena. La tensión arterial va a depender principalmente de dos cosas: de la cantidad de líquido circulante que hay en el cuerpo y de las resistencias arteriales periféricas. Por eso se dice que el colesterol es malo para la tensión arterial. ¿Por qué? Porque se obstruyen las arterias con la grasa y entonces tiene que el organismo, como mecanismo de defensa, aumenta la tensión arterial.
Para evitar no padecer la tensión arterial, tenemos que evitar principalmente la sal, luego el tabaco, el alcohol, la grasa para evitar el colesterol que dije, el estrés y la obesidad. Pero la sal es fundamental. Lo primero que se quita cuando se diagnostica a una persona de hipertensión es la sal. Si bien es cierto que ni hipertensos ni personas normotensas deben consumir sal. La sal es un enemigo. Y después tenemos la hipotensión, que es la bajada de la tensión, que se manifiesta en forma de mareo, fatiga, etc. Los hábitos saludables para mantener una tensión arterial adecuada son el deporte, dieta saludable y dormir las horas necesarias. Haciendo esto podemos gozar de una tensión arterial normal. ¿Y cómo debemos tomarnos la tensión arterial? Pues, aunque yo sé que ustedes van a los centros de salud y se la toman sentados el médico o la enfermera, debemos estar acostados en decúbito supino, es decir, mirando hacia arriba, a ser posible tomarla a la misma hora del día y si es posible también por la misma persona. Entonces, en resumen, tensión arterial, enemigo público número 1, la sal. Cifras normales, jamás se debe llegar a 140 de máxima y 90 de mínima. Nada más. Buenas noches, señoras y señores. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues lo que yo siempre les digo cuando vienen nuestros compañeros que hacen las secciones, sigan los consejos que les dan, son consejos muy fáciles de seguir, lo que les ha dicho Santiago, cuidado con la sal, un hipertenso, la sal está prohibida. Hoy en día hay sustitutivos de la sal, pueden utilizar hasta el limón, entonces está prohibido, o sea que no le pongan sal. Las medidas preventivas es mejor que después sanar, y luego, cuando ya aparece. Tus pastillitas y tal, y bueno, pero la sal es una de las cosas, entonces vamos a vivir con calidad. Hoy en día vivimos más tiempo. Físico. Exacto, vivimos más tiempo y tal, pero por lo menos el tiempo que vivamos vamos a vivirlo con calidad, bien, ¿verdad? Bien. Sí, con calidad. Al 100%. ¿Y ahora dónde nos íbamos? Ahora nos vamos muy cerquita, en tu mente, Paco Javier Montes de Oca, que hoy nos habla de pequeños delincuentes. Sí, por algo se empieza, por algo malo se empieza. Se empieza en las primeras edades, en la infancia temprana, ¿no? ¿Qué? ¿Pero robar un boli en el colegio y cosas por el estilo? No tiene por qué ser así, pero puede ser si se repite, un indicio. Claro. Un indicio que podría entrar con el futuro, en la adolescencia o en la juventud, con un sistema ya que podría entrar en lo que es la psicopatología, que es el antecedente de ciertos trastornos psicopáticos, ¿no? O sea pero bueno, no hay que alarmar, pero hay que cuidar, hay que prevenir. Estar atento, ¿verdad? Estar atento. Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? Espero que sean felices y que estén atentos y atentas a este programa de No Somos Mayores, que tanta raigambre y que tanta tradición tiene ya en la televisión de las islas y de otras partes del mundo en donde nos ven. En programas anteriores, si mal no recuerdo, hablamos o les hice algunas sugerencias referente a niños tiranos, a niños que se les consiente todo.
Le voy a hablar de una intervención que tuve en mi reciente viaje a Buenos Aires, en la que traté un caso que me vino a través de una monitora de tiempo libre de las colonias de verano, en el que me decía esta monitora que tenía un niño de 4 años que tenía comportamientos agresivos consistentes en pataletas, en lloros. La agarraba por detrás al nene y el nene seguía dando patadas, con un comportamiento reiterativo de agresión, incluso también a los otros niños, y que era un poco incontrolable dentro de esa pequeña actividad de verano que hay allá en colonias de verano. Se lo dijo a la mamá y la mamá evacuó una consulta conmigo. Porque llegó al extremo de, en un momento determinado, una mañana que asistía a esta colonia, trajo una muñeca y la tenía enlazada, el cuello lo tenía amarrado con una cuerda a esa muñeca. Entonces la monitora le dijo al niño que era aquello, un niño de 4 años, que era aquello. Dice, no, es que estoy ahogando a la muñeca. Bueno, esto dio pie a que yo indicara que, en fin, que habría que hacer algún análisis más exhaustivo porque podría engendrar algún tipo de problema futuro, ¿no? No olvidemos que hay ciertos comportamientos infantiles y adolescentes que se relacionan con lo que en psicología se llama sensibilidad dura. Comportamientos que en algún momento rayan en una posible supuesta o posible futura psicopatología que se puede desarrollar y que puede aparecer en etapas posteriores como la adolescencia o la juventud. Con lo cual nos lleva a un tema que podríamos denominar pequeños delincuentes, que son esta clase de niños, esta clase de adolescentes que han tenido todo, y ya deslindo y separo a los que vienen de familias donde ha abundado y ha existido el maltrato. Son niños que no están educados en un límite, como también dijimos anteriormente, ¿no? A los que se les consiente todo. A los que, por ejemplo, no se les inculca que colaboren en tareas de hogar, a los que se les da todo tipo de caprichos que, en cierto modo, colmen sus propias exigencias, a los que se les ríen las gracias cuando hablan de forma soez o dicen disparates, o tienen pequeños comportamientos agresivos que parecen que son lindos y que son propios de la etapa infantil. Ojo con eso, porque pueden ser el origen de que con el tiempo se conviertan en un nivel de exigencia mayor que a lo mejor puede llevar a ese adolescente, a ese joven a delinquir. Tener en cuenta este tema para que a los hijos en familia y en la escuela siempre se les eduque en la disciplina, en cierto orden y en cierto respeto a los demás, y que tengan un control sobre sus propias exigencias, que en definitiva es tener un control sobre su propia conducta. Buenas noches, que sean felices y hasta la próxima semana. Pues realmente a mí, que tanto me motiva y me gusta el mundo de los niños, es un tema que me preocupa muchísimo. Sí. Son niños que pueden venir del campo del maltrato, ¿verdad? Y repiten esos patrones que aprenden en casa, desgraciadamente. O al revés, niños súper protegidos. El síndrome del emperador, que decimos padres también, consentidores, ¿verdad? Padres consentidores que no ponen límites. Los niños necesitan un padre, no un padre amigo, y tener límites sobre todo. Efectivamente, padre y madre. Pues compañero, ya terminamos el programa, yo por eso estaba calladita. Ahora que estaba nada, yo ya cogiendo carrerillo. Así que nos vemos la próxima semana, ¿no? Bien, la verdad que también se nos va el programa cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Vamos a tener que pedir queremos más tiempo. Otra hora más. Nos vemos el próximo día. Así será. Sí. Y a todos ustedes, lo que siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por hacernos un sitio junto a ustedes. Nos vemos la próxima semana y ya saben, no me sean infieles porque pasamos lista. Hasta siempre. Chao. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.